Permítanme. Vamos a ver, voy a ver. Bien, ustedes me dicen si pueden verla. El día de ayer alguien me preguntó, ¿verdad?, sobre un problema, que es un problema de la tarea. Entonces, voy a hacer como una especie de repaso del capítulo 12, un repaso un poquito corto, ¿verdad? Lo más importante. Y después vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, ese problema 4 es un problema de la tarea, ¿verdad?, que tiene que ver con densidades de corriente. Bien, entonces, la corriente la definimos como la carga entre el tiempo, ¿verdad? De forma instantánea, la corriente instantánea es la derivada de la carga respecto al tiempo. Las densidades se pueden escribir en función de la velocidad, tanto la superficial como la volumétrica, ¿verdad? Densidad de carga, densidad de carga volumétrica. No confundan esta densidad con la conductividad, ¿verdad? Esta es densidad de carga. La definición de K y J es corriente entre longitud y la definición de la corriente volumétrica es corriente entre área. ¿De acuerdo? Hay que acordarse de esto, ¿verdad? Las definiciones de las corrientes. Cuando usamos la definición de las corrientes, ponemos la magnitud nada más, ¿verdad? La magnitud. Recuerden que estos son vectores, ¿verdad? Bien. Entonces, creo que la mayoría tienen dudas, ¿verdad?, sobre cómo plantear estos elementos de línea y de área cuando van a encontrar lo que es la corriente. Bien, la corriente, me van siguiendo, ¿verdad? No sé si se me escucha bien. ¿Pueden ver bien? Estoy presentando. Sí, se ve bien. Bien. Fíjense, entonces, la corriente la definimos así, carga entre tiempo, pero también la corriente la podemos escribir en función de las densidades, tanto la superficial como la volumétrica. Aquí tengo densidad, la corriente en función de la densidad superficial y la volumétrica. Ajá. Cuando la defino en función de la densidad superficial, aquí aparece un DDS, pero DDS magnitud. Y cuando la defino en función de la densidad volumétrica, aparece un diferencial de área, pero vectorial. Y en este integral aparece un valor absoluto de K.T. T unitario, ¿se acuerdan cómo lo definimos, verdad? Es un vector que es perpendicular al elemento de línea DDS, por definición. Y K es la densidad superficial. Primero se hace el producto punto y después se integra. Estas dos integrales, jóvenes, para que se acuerden siempre, pueden ser cerradas. La superficie aquí puede ser abierta o cerrada. Aquí la línea puede ser abierta o cerrada. Eso no hay ningún problema. No se confundan en eso, estas no son definiciones de corriente. Son solo formas de expresar la corriente en función de densidades. ¿Qué pasa si la superficie es cerrada? Solo le ponemos el círculo, ¿verdad? Y tenemos una superficie cerrada. No confundir esta ecuación con la ecuación de la continuidad, ¿verdad? Que es casi la misma, solo que hay un signo menos aquí. Entonces, fíjense bien. La más importante es la densidad volumétrica, ¿verdad? Porque es el caso más general de todos. Supongamos de que tenemos un área circular imaginaria. Esta área circular está siendo atravesada por corriente J, densidad. La corriente aquí es un vector, ¿verdad? Este vector en rojo que tengo aquí, diferencial de área, tiene que ser perpendicular al área. No tiene por qué ser paralelo a J. Ustedes pueden colocar la superficie de tal manera que quede perpendicular a J, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, cuando uno va a integrar usando esta ecuación, uno tiene que fijarse si J es uniforme en la superficie. Si J es uniforme, o sea, vale lo mismo en la superficie, J se saca de la integral y me queda la integral del diferencial de área. Se estaría integrando sobre el área. Y la integral sobre el área es el área total de la superficie, que es el área de un círculo en este caso. En este caso estamos hablando de una superficie, jóvenes, abierta. ¿De acuerdo? Por eso, miren, abierta, ¿ven? Porque es limitada por una curva. Entonces, si J es uniforme, ¿qué me queda? J por el área del círculo. Simple, ¿verdad? Y aquí ustedes ven que
corriente es igual a J por A, recuperamos lo que es la definición de la densidad de corriente volumétrica, que es corriente entre área. Pero eso solo cuando la densidad es uniforme. ¿De acuerdo? Estos son conceptos, ¿verdad? Estoy rescatando los conceptos más importantes. Ahora, fíjense bien, no confundir esta ecuación, esto, con la ecuación de continuidad. Cuando una corriente atraviesa una superficie que es cerrada, a diferencia de esta es abierta, esta es cerrada, cuando la superficie es cerrada, ahí es donde se define la ecuación de continuidad. Supongamos de que dentro de este volumen imaginario, esta superficie imaginaria que es como una esfera, es cerrada, hay carga. La carga está detenida, la carga está estática, pero de pronto la carga empieza a salirse. La carga empieza a salir de manera que hay una corriente atravesando la superficie imaginaria. Al haber una corriente, se define el vector J, porque es un volumen, ¿verdad? Entonces el vector J es un campo vectorial, corriente. Entonces aquí esto se tiene que escribir así. En el lado izquierdo, la corriente la escribo como la derivada de la carga respecto al tiempo y le pongo un signo menos. Y en el lado derecho, escribo lo mismo, pero tiene que ser cerrada. Siempre que hablemos de la ecuación de continuidad, tiene que ser superficie cerrada. La carga que sale de la superficie tiene que quedar fuera del volumen, pero la carga total, tanto dentro como fuera, siempre se conserva. O sea, la cantidad de carga que había al inicio es la misma que va a haber después. Solo que aquí dentro va a quedar menos, ¿verdad? Pero la carga se conserva. No sé si les quedó claro esto. O sea, la corriente en función de la densidad volumétrica, en la ecuación de continuidad solo hay que ponerle un signo menos. ¿Por qué va este signo menos? Porque si yo no pongo este signo menos, no estoy haciendo referencia a la conservación de la carga. El signo menos me indica que si la corriente sale, la carga en el interior está disminuyendo. Si la corriente entra, está aumentando. O sea, la divergencia aquí es positiva y si está entrando, la divergencia es negativa. Por eso es necesario ese signo. Pero se fijan ustedes que prácticamente es esto con esto es casi lo mismo, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. Bien, entonces ya voy a caer, ¿verdad? A lo que les quiero mostrar con respecto al problema de tarea. Entonces, creo que lo más difícil es la densidad superficial, ¿verdad? ¿Cómo plantear esto, la integral? ¿Cómo escribir esta integral? Yo tengo una superficie, en este caso una superficie abierta, es una hoja, como una hoja de papel. En esta hoja de papel hay una corriente eléctrica, por eso definimos K. Por definición, cuando nosotros usamos densidad superficial, tenemos que escribir, dibujar un elemento de línea DDS y perpendicular al DDS un vector T unitario. T unitario siempre es perpendicular al DDS. K no tiene que ser perpendicular a DDS. Puede ser, pero no tiene que ser. En este caso, por ejemplo, K no es perpendicular al DDS. Forma un ángulo θ. El vector T unitario depende de las unidades del sistema que estén usando, ¿verdad? Este T unitario puede ser en cilíndricas, esféricas o cartesianas. Entonces, la integral queda así, ¿ve? K.T unitario. El DDS es magnitud. No es un vector. Como cuando aparece J, el DDA es vector, ¿verdad? Pero aquí es magnitud. Este DDS también se define en base al sistema que ustedes están usando. Por ejemplo, antes tienen que hacer el producto punto, K.T unitario. Supongamos, ¿verdad?, de que K y T son paralelos, ¿verdad? No son paralelos, quiero decir. O sea, no son paralelos, de manera que hay un ángulo entre ellos por producto punto. Me queda K coseno de θ. Y como T unitario tiene magnitud 1, no aparece aquí. Si θ es 0, o sea, si son paralelos, coseno de 0 es 1 y me queda solo K. De manera que si K es constante, esto sale de la integral, K sale, y la integral del DDS, o sea, DDS, recuerden, es un elemento de línea. ¿Cuál es el ancho de esta hoja de papel? Podemos decir de que es L, ¿verdad?
toda la longitud de la hoja de papel. Entonces ustedes al integrar aquí, integrarían en toda la longitud que mide el ancho, ¿verdad? De esta hoja. Podría ser de 0 a L. Entonces integrarían de 0 a L y les quedaría K por L. Y aquí ustedes recuperan la definición de corriente de superficial. Si despejan para acá, les queda corriente entre L. Bien, entonces vamos a ver unos ejemplos para que lo comprendan de una vez. Supongamos de que tengo un cilindro, dos cilindros. En estos cilindros hay corriente superficial. No hay volumétrica, solo superficial. Fíjense bien. En este cilindro, la corriente superficial va en Z positivo. Y en este cilindro, la corriente superficial va en Φ positivo. ¿En qué cambia, en este caso, K y T? Vamos a ver, en este caso, yo defino un elemento de línea DDS, un diferencial, en esta forma. Y defino Z, quiero decir T unitario en la dirección de Z, porque es perpendicular al DDS, ¿verdad? Casi siempre vamos a tomar el DDS perpendicular acá, a menos de que la figura nos plantee algo diferente. Pero, por ejemplo, si a mí me toca construir esto, yo siempre voy a dibujar el DDS de tal manera que quede perpendicular acá. Entonces, si la corriente va en Z, voy a dibujar el DDS a lo largo de Φ. Y el T unitario va a ser en la dirección de Z positivo, igual que K. En este caso son paralelos. Entonces K va en Z y T va en Z. De manera que al hacer el producto punto K punto Z me queda K coseno de teta. Pero como el ángulo entre ellos es 0, coseno de 0 es 1 y me queda solo K. Entonces en la integral, aquí es lo importante. En la integral, el producto punto quedó solo K. DDS. ¿Quién es DDS? Es el elemento de línea, en este caso en coordenadas cilíndricas. ¿En qué dirección va el DDS? En la dirección de Φ. De manera que este DDS tiene que ir en Φ, ¿verdad? Ustedes tienen que buscar el elemento de línea en cilíndricas y ver cuál es el elemento de línea que va en la dirección de Φ. Este iría en D de Φ y se integraría de 0 a 2π, ¿verdad? Porque este DDS se cierra, recorre todo el círculo, la circunferencia. Este DDS es una circunferencia de 0 a 2π. Por eso aquí le pongo que la curva es cerrada. ¿Qué pasa en el otro caso? Si la corriente va en Φ, entonces dibujo el DDS perpendicular acá. De tal manera que el DDS ahora va en Z. El T unitario va en Φ, porque tiene que ser perpendicular al DDS. De manera que casi siempre K y T van a ir en la misma dirección. K va en Φ, T unitario va en Φ. Entonces el producto punto me queda K, coseno de teta, pero como son paralelos, el ángulo es 0, me queda solo K. En este caso, miren, la altura del cilindro es L. Entonces yo voy a integrar el DDS. Miren, esta línea, este diferencial DDS, se integra a lo largo de todo el ancho que está recorriendo la corriente. O sea, el DDS se integra en donde pasa la corriente. La corriente pasa a lo largo de toda la longitud del cilindro, desde 0 hasta L. Entonces integramos de 0 a L. ¿Quién es DDS? En coordenadas cilíndricas es DDZ, pero solo magnitud DDZ. Entonces así me quedaría planteado. Integramos en Z es de 0 a L esto para obtener la corriente total que está pasando en la superficie. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. En el caso de una esfera, vamos a ver ahora las geometrías que nosotros podemos tener. ¿Qué pasa si en vez de un cilindro tengo esferas? Y en esa esfera, en la superficie de la esfera, hay corriente superficial. Vamos a ver dos casos, los casos que se nos pueden presentar. ¿Qué pasa si en la superficie de la esfera hay una corriente en la dirección de Φ, superficial? Entonces dibujo el elemento de línea por la definición, ¿verdad?
el elemento de línea iría en la dirección de teta. O sea, en este caso, la corriente K forma paralelos y el DDS quedaría como un meridiano, ¿verdad? En la esfera. Entonces, T unitario es phi unitario. ¿Quién es DDS? Fíjense bien, el elemento de línea en esféricas es esto. Tiene tres componentes, R, teta y phi. ¿Pero en qué dirección va el DDS? Va en la dirección de teta. Pero como solo ocupo la magnitud, no ocupo el vector. Entonces solo me quedo con la componente que va a lo largo de teta, que es RD de teta. RD de teta sería el DDS en este caso. DDS, RD de teta. La dirección no se pone, porque solo es magnitud la que va aquí. K va en la dirección de phi positivo y T va en la dirección de phi positivo. ¿Quién me está diciendo esto? Esto nosotros lo planteamos. El problema lo que me va a dar a mí es K. El problema no me va a dar ni DDS ni el vector T. Ese lo tienen que construir ustedes. Entonces, K es lo que ustedes tienen, ¿verdad? Ustedes construyen el DDS y el vector T unitario en base a la definición. Entonces, K.T unitario, como son paralelos en este caso, queda simplemente K. Porque phi es 1. Ahora, en la integral, vamos a integrar desde el polo norte hasta el polo sur de la esfera en la dirección de teta, porque DDS va en la dirección de teta. ¿De acuerdo? Va en la dirección de teta. Es un meridiano de la esfera. Entonces, la integral me queda abierta, no se cierra. ¿Por qué no se cierra la integral? Porque como DDS va en teta, teta solo abarca de 0 a pi. Teta solo abarca la mitad de la esfera. No, teta no va de 0 a 2pi, sino de 0 a pi. Entonces la integral aquí no se cierra. Esos son conceptos clave, ¿verdad? Entonces integro de 0 a pi en teta. No sé si me explico, no sé si tienen dudas. El DDS va en teta y se integra de 0 a pi. Esto les va a dar la corriente que hay en la superficie de la esfera. ¿Por qué DDS va en teta? ¿Quién define eso? Lo define la dirección de K. Como K va en phi, DDS tiene que ir en teta. ¿Qué pasa si K va en teta? El DDS tiene que ir en phi. Por ejemplo, ¿qué pasa si K en la superficie de esta esfera, en vez de la corriente superficial, en la dirección phi, tenemos una corriente superficial en la dirección de teta, en la superficie de la esfera? Entonces, en este caso, siempre el DDS tiene que ser perpendicular a K. Entonces, el DDS ahora es un paralelo. DDS ahora va en la dirección de phi y T unitario va en la dirección de teta. Tanto K como T unitario apuntan siempre en la misma dirección, ¿verdad? Cuando a nosotros nos toca construirlo, lo ponemos así. En teta hago el producto punto y me queda esto, K. Ahora, ¿quién es DDS? Tiene que estar en esférica, ¿verdad? El elemento de línea. Entonces, como el elemento de línea va en la dirección de phi, ya no va en teta, sino que va en phi. ¿Quién es entonces ahora? Me voy al elemento de línea en esféricas. La componente a lo largo de phi es esta. R seno de teta d de phi. Pero solo agarro la magnitud. R seno de teta d de phi. Entonces, pongo aquí DDS es R seno de teta d de phi. Sin la dirección, ¿verdad? Porque solo es magnitud. Entonces sustituimos acá esta operación, K, y el DDS, que es todo esto. Lógicamente, la integral es en phi. Y se va a integrar de 0 a 2pi. Porque la corriente está en toda la superficie de la esfera. Entonces, phi se integra de 0 a 2pi. ¿De acuerdo? No como acá en este caso, que integramos de 0 a pi, porque estamos integrando en teta. Entonces, aquí sería de 0 a 2pi. Claro que aquí en estos ejemplos que yo les estoy dando,
aquí queda arbitrario porque K no lo conozco, no puedo integrarlo porque tengo que conocer quién es K para poder hacer esta integral. R es el radio de la esfera, ¿verdad? La variable es phi. Bien. No sé si tienen dudas con esto, Juan. Entonces vámonos a la pregunta que me hicieron ayer, ¿verdad? Con respecto al problema 4 de la tarea. En ese problema se les pide encontrar la densidad volumétrica y superficial en una esfera que está polarizada. Creo que todos llegaron a esta respuesta, ¿verdad? Usaron esta fórmula para encontrar la densidad porque la esfera está girando. Entonces K es igual a esto. J se hace 0, ¿verdad? K es igual a esto en la dirección de phi. La corriente superficial en este problema va en la dirección de phi, igual que en este ejemplo que yo puse acá, ¿ve? Entonces, de acuerdo a este ejemplo, el DDS tiene que ir en la dirección de teta. R de teta tiene que ser el DDS. Entonces, T unitario sería en la dirección de phi, igual que K. Y el DDS sería R de teta, pero como R es el radio, es A de teta. Este es el DDS. Entonces, esto es lo que van a integrar. Van a integrar de 0 a pi porque es en un semicírculo de la esfera, ¿verdad? Pero fíjense bien, en este semicírculo de la esfera, como la corriente volumétrica creo que le dio 0, solo tendrían que integrar la corriente superficial, ¿verdad? ¿En dónde la van a integrar? En esta curva, ¿ve? En la superficie. ¿De acuerdo? O sea que les quedaría una integral así, K, A de teta. Pero ¿quién es K? Es todo esto. Ah, Al integrar esto, ustedes van a obtener un resultado. No sé qué resultado obtuvieron. ¿Hicieron la integral? ah, No sé si hicieron la integral. O sea, creo que la 51 es mejorcito. Sí, perdón. uno es el más reciente, si no me equivoco. Y dos, creo que trae mejores prestaciones que el S19. Tienen que apagar el micrófono, jóvenes. Bien, jóvenes, no sé si alguien hizo la integral. De la densidad superficial. Sí, Da es que ce- tenían que hacer, creo que esto les da 0, ¿verdad? Sí, da 0. Se les hace 0. O sea que toda la corriente que está atravesando este semicírculo se les hace 0, ¿verdad? Porque cuando usted, por ejemplo, hace el producto punto K punto T unitario es phi y phi punto phi les queda 1. O sea que la magnitud de K solo es esto, ¿eh? A por P por W. P es la polarización. A por P por W, coseno de teta, seno de teta. Y la integral es en teta. Van a integrar coseno de teta, seno de teta, d de teta. A de teta es el DDS de la definición de la integral, ¿verdad? Este DDS de la definición de aquí de la integral es A de teta. La integral es en teta. ¿Por qué es en teta la integral? Porque la densidad superficial va en phi. Así nos quedó, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les estoy dando una pista de cómo tienen que hacerlo, ¿verdad? Bien, Juan, entonces no sé si tienen dudas. ¿Les quedó claro cómo plantear esos elementos? Sí, ingeniero. Bueno, sí, si no les quedó claro, ahí pueden consultarme, ¿verdad? Por el chat, si les queda alguna duda. Bien, entonces me voy a detener aquí. Recuerden, ¿verdad? Que SDDS y el vector T, uno lo define en base a la dirección de K. K puede ir en una esfera, K puede ir en la dirección de phi o en la dirección de teta. No necesariamente tiene que ir en phi, podría ir en una dirección arbitraria, pero digamos que sería muy complicado hacer algo así, ¿verdad? No se les va a presentar un problema de ese tipo. En la superficie de una esfera, siempre la corriente les va a quedar ya sea en teta, positivo o negativo,
o en phi positivo o en phi negativo. Entonces ustedes siempre colocan el DDS perpendicular acá. Entonces aquí el DDS lógicamente va en teta y aquí el DDS va en phi. Cuando digo va en phi, ustedes tienen que agarrar esto, la magnitud de la dirección en phi. Y si va en teta, agarran la magnitud de la componente teta, que es R de teta. ¿De acuerdo? Entonces así quedamos, ¿verdad? Con esos diferenciales, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar porque creo que esto me quitó mucho tiempo. Vamos a continuar con los ejercicios de corrientes eléctricas que estábamos viendo aquel día. Creo que en la clase de antier fue, ¿verdad? Que estábamos viendo este problema. Es un problema sobre cálculo de corriente. Este problema lo resolvimos con la ley de Gauss, ¿verdad? Creo que todos lo recuerdan. Entonces yo les quiero mostrar otra forma de hacerlo porque el tema de resistencia es muy importante. Ese tema de resistencia ustedes lo tienen que conocer muy bien, ¿verdad? Cómo hacer cálculos de resistencia. Entonces vamos a ver otra forma de resolver el problema. Acuérdense de este resultado. Este resultado. La corriente, que es lo que buscamos, nos quedó así. Entonces, ¿cómo podemos calcular esta corriente de otra manera? La corriente, acuérdense que tengo dos cilindros coaxiales. Los que están en azul, ¿verdad? Son dos cilindros conductores. El cilindro interno está cargado positivamente y el cilindro externo negativamente. La corriente fluye del positivo al negativo. Estas flechas rojas que ven ustedes es la corriente que está fluyendo. Pero esta corriente fluye no a través del vacío, sino a través de un conductor que está aquí. Esto que ven en blanco, la región entre los cilindros, es un conductor, IHL. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular esta corriente de otra manera? Vamos a ver. La otra forma en que lo podemos hacer es haciendo uso de la relación entre resistencia y capacitancia. Esta famosa fórmula que vimos, ¿verdad? Resistencia por capacitancia es igual a la permitividad entre la conductividad del material. Conductividad, quiero decir, permitividad entre conductividad. Fíjense bien, la permitividad no lleva el subíndice 0. Cuando no lleva ese subíndice significa que estamos en la materia. Cuando lleva el 0 estamos en el vacío, ¿verdad? Entonces, sabemos que para un capacitor cilíndrico, como este que tenemos acá, suponiendo que fuese un capacitor, ¿verdad? Para un capacitor cilíndrico, ya sabemos que la capacitancia es esto. Lo vimos entre 21. La capacitancia de un conductor cilíndrico es esto. L es la longitud del cilindro. A y B son los radios, ¿verdad? A y B son los radios, A y B, porque la capacitancia depende de la geometría. Bueno, entonces la capacitancia se define como carga entre diferencia de potencial y siempre se define positiva. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero obtener? Quiero obtener la resistencia a partir de esta fórmula. Entonces voy a despejar para R, conociendo la capacitancia. Delta phi ya se conoce, el problema lo da. Entonces, despejo para R, me queda así. Sustituyo la capacitancia, que es esto. Y esta permitividad se cancela, miren. Es la permitividad del material conductor. Y esta es la conductividad de ese material conductor que está entre los cilindros. Entonces aquí tengo la resistencia, miren. Resistencia de ese conductor. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien, entonces, a partir de la ley de Ohm en forma macroscópica, delta phi, voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejo para la corriente. Como delta phi ya lo tenemos, el problema lo da. Lo divido entre R y como R ya lo obtuve, sustituyo R y ya tengo la corriente. Es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Bastante fácil. Entonces ustedes ven que aquí ya tenemos la corriente en cantidades conocidas, como ser la conductividad, L, diferencia de potencial y los radios de los cilindros. No sé si tienen preguntas.
para que vean ustedes, ¿verdad?, lo útil que es esta formulita, ¿verdad?, de R por C igual a permitividad entre conductividad. Otra forma, hay otra manera de resolver este problema. Y esto es lo que me interesa a mí que ustedes aprendan, cómo calcular resistencia. La resistencia se define en base a la ley de Ohm, ¿verdad? Pero la resistencia depende de la geometría. Podemos tener un montón de resistores de diferentes formas, resistores cilíndricos, esféricos, resistores planos, o sea, de placas paralelas. Por ejemplo, la resistencia se define como L entre conductividad por área, donde este es el área, este es longitud. Pero la resistencia va a depender de en qué sentido fluye la corriente. O sea, no es una cantidad isotrópica, ¿verdad? Porque sí depende de la dirección. Por ejemplo, aquí, esto que ven ustedes acá, este cilindro que yo dibujé es el conductor. Es el conductor, es lo que aparece dentro. Lo que está dentro de estos dos cilindros, esto que está en blanco, esta franjita blanca que está aquí, es lo que se rellena con conductor IHL. Entonces, este cilindro que yo dibujé es ese conductor IHL. Solo el conductor estoy dibujando. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a encontrar la resistencia basado en esta fórmula, en la geometría. Como la corriente fluye en la dirección de ρ hacia afuera, la corriente está fluyendo de A a B en dirección radial. Entonces la resistencia que voy a encontrar para este cilindro es la resistencia en la dirección de ρ. Porque también me pueden pedir la resistencia a lo largo del cilindro. La resistencia en Z. La resistencia no es un vector, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si la corriente no es lo mismo que la corriente fluya a lo largo del cilindro, o sea, en Z, a que la corriente fluya a lo largo de ρ. La resistencia cambia. ¿Por qué cambia? Porque la geometría es diferente. Por ejemplo, ¿quién es L aquí? L. ¿Quién sería L? L sería la distancia en ρ, ¿verdad? Y el área sería el área lateral del cilindro. O sea, fíjense bien, nosotros para encontrar esta resistencia tenemos que integrar. ¿Por qué vamos a integrar? ¿Por qué no puedo sustituir aquí L y A? ¿Quién me podría explicar eso? ¿Por qué tenemos que integrar? ¿Por qué no solo es de sustituir aquí la longitud y el área? Fíjense bien, estoy tomando una pequeña franja aquí. Esta franja amarilla que ustedes ven es porque yo voy a integrar. Agarro un diferencial de longitud, D de ρ. D de ρ es el grosor de esta fajita amarilla. Esta fajita amarilla se encuentra a una distancia ρ arbitraria del eje Z. Entonces, fíjense, voy a integrar, jóvenes, porque el área no es constante. Si el área y la longitud son constantes, yo puedo solo sustituir los valores y ya tengo la resistencia. Pero como el área no es constante, fíjense bien, cuando la corriente fluye de este cilindro de radio A al cilindro de radio B, no sé si me explico, el área va incrementando. Esta área que ven acá es el área lateral del cilindro. Es el área lateral, no transversal, es lateral. ¿Estamos de acuerdo o tienen dudas? Es el área lateral y a medida ρ va aumentando, el área va aumentando. O sea que el área no es constante, por eso tenemos que integrar. L sería la distancia de A a B. Esa distancia L sí es constante, es la misma, pero el área va aumentando a medida me voy alejando del cilindro pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, aquí
esta es otra manera de escribir R en función de la resistividad, ¿verdad? Aquí es conductividad, pero la resistividad es el inverso de la conductividad, es lo mismo, ¿verdad? Estas dos fórmulas. Entonces, jóvenes, vamos a hacer una integración. Cuando el área A es uniforme, no hay necesidad de integrar, pero cuando no es uniforme, sí hay que integrar. Entonces, vamos a ver, agarremos esta fórmula, pero vamos a escribirla ahora en función de diferenciales. El área de esa pequeña franjita amarilla, fíjense bien, sería 2pi rho por L. Y el d de L sería d de rho. No sé si me explico acá. Entonces, en vez de R, escribo un d de R. En vez de L, un d de L. Y en vez de A, un diferencial de área. Pero, ¿quién es el área? El área quedaría en función de rho. El área quedaría como 2pi por rho por L. ¿Qué significa 2pi por rho por L? Es el área lateral de un cilindro. Esta área, ¿ve? El área lateral, solo que esta área va aumentando a medida yo me muevo de A a B. No sé si hay alguna pregunta. No sé si los estoy confundiendo en algo. Entonces, L, recuerden que L es la distancia entre A y B. Es una distancia en rho. L es una distancia en rho. Pero como voy a integrar, tengo que plantearlo como d de rho, el grosor de esta pequeña franjita. Entonces, en vez de L, pongo d de L, pero como está en coordenadas cilíndricas, es un d de rho. Entonces, integramos ambos lados para obtener la resistencia total. En el lado derecho, hago la integral. L es constante, 2pi es constante, phi es constante. Lo que no es constante es rho. Rho es variable. La integral es en rho. Fíjense bien. Voy a integrar en rho de A a B. Este es un logaritmo natural y al final da esto. ¿Y qué es lo que obtuve aquí? La resistencia. Exactamente, fíjense bien, la resistencia que obtuvimos con este método y exactamente la resistencia que obtuvimos en el problema que hicimos al inicio. La misma resistencia, miren, integrando. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta resistencia? Voy a hacer uso de la ley de Ohm y voy a despejar para la corriente. Como ya conozco la diferencia potencial, entonces sustituyo la resistencia y ya está. Esta es la corriente. Hemos obtenido la corriente con 3 métodos. Este último método que usamos es muy importante porque a ustedes les va a tocar hacer cálculos de resistencias para diferentes geometrías. En algunos casos hay que integrar y en otros casos no hay que integrar. No sé si tienen preguntas hasta el momento. Este problema que estamos haciendo es el problema número 2, el problema 10 del Bagnes. Es el problema número 10 de un conductor IHL. El conductor se encuentra en la región aquí entre los dos cilindros. Esto que está en blanco es el conductor IHL, pero lo que está sombreado también son conductores. ¿De acuerdo? O sea, aquí en medio puede haber vacío, pero en vez de vacío pusimos un conductor IHL. Entonces, la resistencia de este conductor IHL fue lo que yo calculé. Fíjense que el problema no me lo pide, no lo pide hacer, no quiere que lo hagamos así como yo lo hice al final, ¿verdad? Pero, o sea, aquí la conclusión es que si ustedes conocen la resistencia y conocen la diferencia potencial, pueden encontrar la corriente con la ley de Ohm. Pero lo que hicimos al inicio fue encontrar la corriente con un método bien largo, ¿verdad? Usamos la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. Después usamos esta relación. Después hicimos la integral para calcular corriente. O sea, es un procedimiento bien largo el que hicimos. Y hubiese sido mucho más fácil, ¿verdad? Si hubiésemos calculado la resistencia
y solo hacemos uso de la ley de Ohm. Bien, entonces miren, voy a compartirles vamos a ver, ejercicio de resistencia. Esto me interesa mucho estudiarlo con ustedes. Vamos a ver otros casos de resistencia. ¿Cómo calcular resistencia? Es muy importante saberlo, ¿verdad? Más ustedes que van a ser ingenieros, estos son problemas aplicados. Entonces, depende de la geometría. La resistencia depende de la geometría, de la forma. En algunos casos hay que integrar, en otros no. ¿Cuándo vamos a integrar? Cuando el área a través de la que fluye la corriente no es uniforme. Por ejemplo, fíjense bien, un objeto tiene resistencia independientemente si pase corriente o no a través de él, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? ¿Verdad que no? O sea, a mí me pueden decir, calcule la resistencia de este objeto. No necesariamente tiene que haber corriente para que tenga resistencia. Entonces, aquí tengo un disco de grosor T y radio B, radio interno A y radio externo B. Hay un orificio central de radio A. Si la conductividad de este disco es sigma y es constante, si es constante significa que este conductor es IHL. La pregunta es, ¿hay la resistencia entre el orificio y la orilla? Y entre los lados planos del disco. O sea, queremos calcular la resistencia que tiene este cilindro a lo largo de Z y a lo largo de ρ. ¿Por qué? Porque la corriente puede fluir en Z o puede fluir en ρ. Por ejemplo, si yo calculo la resistencia de este cilindro a lo largo de ρ, pero la corriente fluye a lo largo de Z, entonces no me sirve esa resistencia. Ahora, si la corriente fluye a lo largo de ρ, ahí sí, ¿verdad? Entonces me interesa hacer el cálculo de resistencia a lo largo de ρ y a lo largo de Z. La resistencia no es un vector, ¿verdad? Hago la aclaración, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Vamos a calcular primero la resistencia a lo largo de ρ, o sea, de A a B, de manera que el área iría aumentando conforme ρ va aumentando, ¿verdad? Tenemos que integrar. En la segunda parte no tendríamos que integrar porque el área se mantendría constante. Fíjense bien. Básicamente es lo mismo que hicimos en el problema anterior. Agarramos un diferencial, esto que está en amarillo, esta fajita, es un diferencial, tiene grosor D de ρ y tiene altura T. El área de esta franja amarilla, porque esta franja amarilla tiene altura T, entonces el área de la franja amarilla es 2pi por ρ por T. Y L, que es la distancia desde A a B, es B menos A. B menos A es la longitud, es el grosor de este cilindro es B menos A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usar la definición de resistencia. L entre sigma por A. Entonces, el área quedaría como 2pi por ρ por T. T es la altura y L es B menos A. Definimos un diferencial D de L en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Porque es un cilindro. D de L sería D de ρ. Hacemos lo mismo, la integral, miren. Integramos esto. La integral es en ρ de A a B. De extremo a extremo de A a B. Me queda esto. Miren, la resistencia es prácticamente la misma del problema anterior. Quedó en función de A y B, de la altura, o sea, de la geometría. La resistencia depende de la geometría, no depende de la corriente. También depende de la temperatura, pero aquí no estamos incluyendo temperatura, ¿verdad? Aquí estamos incluyendo solo geometría. A, B y T son las dimensiones del cilindro. Sigma es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa si me piden la resistencia a lo largo de Z? O sea, la resistencia que hay desde la cara inferior a la cara superior. Entonces, esa resistencia también la calculo en base a esta fórmula. Solo que ahora cambia el área y cambia L. ¿Quién es el área ahora? El área es el área de esta franja. ¿Y quién es L? L es T.
¿De acuerdo? L es la altura, T, y el área es el grosor de esta franja. Es pi por b cuadrado menos a cuadrado. Entonces este problema es sencillito, ¿verdad? Es un problema para cipotes de colegio, ¿verdad? Solo es de sustituir el área, sustituyo el área, sustituyo T, la altura, L, ¿verdad? Que es T, y ya está. Esta es la resistencia. Entonces, esta es la resistencia entre las caras transversales. Y esta es la resistencia entre las caras laterales. ¿De acuerdo? Son resistencias diferentes. Entonces, si ustedes activan una diferencia de potencial para que pase corriente en ese cilindro, ustedes van a utilizar la resistencia dependiendo de en qué dirección va la corriente. Si la corriente fluye entre las caras transversales, utilizarían esta resistencia, y si fluye entre las caras laterales, usarían esta resistencia. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen preguntas. Y hay más problemas de resistencia. Vamos a ver en la clase de mañana otros problemas de resistencia, ¿verdad? Porque tenemos geometrías diferentes. Para geometrías diferentes van a haber resistencias diferentes. También la resistencia depende de la temperatura, ¿verdad? Pero eso no lo estamos tomando en consideración. Bien, no sé si tienen preguntas. Ya no tenemos tiempo. Bien, mañana tenemos clase también, ¿verdad? Sería la última